Hola, mi nombre es Esteban Lemos. Y el mío es Karina Montalvo. Somos estudiantes del programa de enfermería de la Corporación Universitaria Adventista UNAC en Colombia y estamos desarrollando este video porque hay un tema muy importante que queremos tratar con ustedes. El tema es la antropología. Hay algunos aspectos que queremos estudiar y presentarles acerca de este tema y ¿cuáles son algunos de ellos, Karina? Bueno, Esteban, alguno de esos temas es la antropología. Vamos a ver la etimología, que sería antropos, que es personas, hombres, y logía o logo, conocimiento y estudio. Otro de los temas es ritos de paso, vamos a ver cómo sucede eso entre las comunidades, desde el nacimiento, la pubertad, la muerte, el matrimonio, ese tipo de cosas, cómo lo manejan y qué hacen para eso. Otra de las cosas que vamos a tomar es la antropología en la sociedad y en lo cultural. Bueno, también sabemos, Karina, que la antropología tiene algunos temas importantes o unas subdivisiones dentro de esta disciplina y estas son, por ejemplo, la antropología cultural o la antropología social. En este caso, la cultural, por ejemplo, aborda algunos temas como son costumbres y prácticas del hombre desde el punto de vista incluso hasta religioso. ¿Cómo entonces entender y dar un conocimiento científico a nuestra sociedad de estos temas? De eso se encarga entonces la antropología cultural. Otro es, por ejemplo, la antropología social. Tenemos ese tema muy importante porque empezamos a analizar algunos aspectos de cómo nos relacionamos entre hombres y cuáles son algunas de estas características de esa relación. Esos son algunos de los temas que vamos a abordar con ustedes y esperamos que sea de mucha ayuda y de un entendimiento muy profundo. Antropología. La antropología, como veíamos hace un momento, es una ciencia que se encarga de estudiar aspectos sociales y culturales del ser humano. Hay algunos aspectos muy importantes, por ejemplo, desde el punto de vista cultural, y por etiología podemos entenderlo así. Si miramos algunos aspectos de índole diferencial entre nosotros como comunidades, entendemos que hay continentes en los que las costumbres y las formas de vida varían mucho. Por ejemplo, en Oriente Medio, las costumbres de tipo relaciones entre hombres y mujeres, como también algunos comportamientos de tipo religioso y las religiones de los distintos continentes son matices distintos de toda nuestra sociedad mundial. Es por eso que la antropología se encarga de estudiar y de analizar cada uno de estos aspectos, cómo abordarlos, crear un conocimiento o brindar un conocimiento desde una ciencia, pero que sea un conocimiento certero y objetivo. Algunos otros aspectos también que se encarga la antropología es vigilar o mirar algunas comunidades que han vivido en algunos años y que en el momento de pronto han desaparecido. Cómo eran sus costumbres, cómo vivían, cómo compartían y cómo se relacionaban entre ellos. Son aspectos estos demasiado importantes de nuestra sociedad. De esta manera podemos entender cómo ha sido nuestro pasado en materia de relación humana, cómo hemos cambiado, cómo hemos evolucionado físicamente, dado que la antropología ve al hombre desde la especie de animal. Cómo pueden darse los distintos matices entre personas, por ejemplo, de un continente africano y de los continentes europeos. Cómo cambia el color de piel de algunos de ellos de acuerdo al clima y cómo forma las diferentes características físicas de acuerdo a las necesidades del ambiente, su adaptación. Estos son algunos de los temas importantes que aborda la antropología. Cómo entenderlos, cómo nos relacionamos. Esos son algunos temas que vamos a estar explicándoles durante este video. También hablaremos sobre los ritos de paso. Los ritos de paso son ritos que se hacen en comunidades indígenas o en poblaciones. Estos ritos tienen específicamente tres, que es el nacimiento, la pubertad y la muerte. Vamos a estudiar un poco sobre el nacimiento. En algunas comunidades, cuando nace un bebé, se hace el reconocimiento a la sociedad para su aceptación. En otras comunidades lo que hacen es ritos donde lloran y lamentan el nacimiento del bebé, ya que se van a enfrentar a una vida llena de dolor y sufrimiento. La pubertad. La pubertad es la etapa donde la mujer pasa de niña a mujer, más o menos se da entre los 12 y 13 años cuando le llega su primera menstruación. En algunas comunidades encierran a las niñas en un lugar, le cortan su cabello porque creen que la niña muere y nace una mujer. En ese mes solamente podrá ver a la mamá, quien la va a alimentar y quien la va a ayudar en sus consejos, en cómo tiene que comportarse como mujer, en lo que viene ahora. Ahora hablamos de la muerte. La muerte en algunas comunidades, estas la celebran y dicen que
pasa una mejor vida, que ya deja este mundo de dolor, este mundo de sufrimiento y pasa una mejor vida donde va a poder descansar, donde va a poder estar en paz. En otras comunidades lloran y creen que pues ya se fue, ya no la van a volver a ver más. Continuamos hablando de antropología. Antropología es una ciencia que tiene su inicio o su desvinculación como ciencia independiente a partir de mediados del siglo XIX. Aunque cuando hablamos de antropología cultural, se entiende que está basada o tiene su origen en Norteamérica, más específicamente en los Estados Unidos. Mientras que hablar de antropología social, pues entendemos un origen de Gran Bretaña, Europa. Hablando de antropología cultural, podemos mirar algunos ejemplos importantes, como lo son comparar las distintas maneras de comer, de alimentarse que tenemos todos en el planeta Tierra. Las dietas no son iguales en algunos países, incluso de Sudamérica. No es lo mismo hablar de una alimentación en Colombia o hablar de una alimentación en Argentina o incluso en Brasil o Perú. Tenemos diferencias. La antropología se encarga de estudiar estas diferencias, cómo estas influyen en nuestra vida. Hay unos temas también muy importantes que son, por ejemplo, la religión. En Sudamérica, dado la colonización española, tenemos unos orígenes católicos o cristianos que han sido heredados desde Europa. Sin embargo, en Oriente e incluso en Asia, sus orígenes de tipo religioso son más bien en una orientación budista, musulmana, hinduista, de unas religiones diversas. Y esto puede verse de esta manera y puede entenderse desde un punto de vista de la antropología. Gracias a ella podemos entender diferentes factores. En países como México, por ejemplo, analizando y estudiando una celebración que realizan a la muerte, es un poco interesante, dado que se entiende que abordan la muerte como algo especial. Esto es muy particular y muy distinto a la mayoría de lo que sucede en los países suramericanos, donde la muerte se ve como algo trágico y como algo doloroso. Pero allí se celebra incluso el Día de la Muerte y se empieza a generar una cultura con aprecio y con una visión diferencial sobre este punto. Es así que la antropología cultural puede verse desde una perspectiva etnográfica, es decir, comparar las distintas culturas como tal, estudiar las distintas culturas como tal, que sería etnología, o puede ser abordar cada una de ellas de manera individual, como es la etnográfica. De esta manera, entonces, la antropología cultural busca estudiar el hombre y comprender cada uno de esos aspectos, cómo se relaciona con él, dejando un conocimiento claro y dejándonos conocer cómo nos formamos, cómo nos comportamos y a qué se deben cada uno de estos cambios en nosotros como seres humanos. A continuación de la antropología. Algunos antropólogos tienen y se identifican con ramas especializadas. Una de ellas es la antropología cultural. En ella vemos la antropología aplicada, que estudia y hace propuestas para solucionar problemas y evaluar los resultados que hay en ellos. También podemos ver la antropología médica. Esta estudia los factores biológicos y culturales en la salud. Podemos también la urbana, que es la que se encarga de estudiar la vida en la ciudad. Y la del desarrollo, que es la que se encarga de los países desarrollados y también porque no se desarrollan los otros. Encontramos la otra, que es la arqueología histórica, que esta estudia la cultura del paso reciente con archivos arqueológicos y archivos, excavaciones que se han hecho en el pasado. Podemos ver también la industrial, que es la que usa las técnicas de arqueología para centrarse en factores de instalaciones industriales. El otro es la contractual, que lleva a cabo encuestas para la defensa del medio ambiente y proteger los lugares que existen en diferentes ciudades y países. También encontramos la lingüística antropológica, que habla sobre la historia, la descriptiva y la sociolingüística. Podemos encontrar otra, que es la antropología física o biológica, que es la que estudia al humano en sus diferentes etapas, en diferentes países, en diferentes ciudades, también dependiendo de cómo se encuentra el humano y en sus fases. Esencia y sentido del cuidar. Es uno de los textos que vamos a analizar y a entender a la luz de la antropología y de la salud también.
¿Cómo relacionar y cómo entender algunos de los contenidos que menciona este texto? Se menciona que si bien el enfermero o la enfermería debe estar enfocada en el cuidar, no necesariamente tiene que estar desligada de curar. Entendemos entonces que cuidar y curar son aspectos relacionados con la salud que van muy estrechamente relacionados. Aunque enfermería propiamente se encarga de cuidar, esto también debemos tenerlo en cuenta a la hora de ejercer nuestra función y nuestra profesión para con nuestros pacientes. Algunos aspectos muy importantes del cuidar incluso es poder entender que como enfermeros necesitamos apoyar a nuestros usuarios, a nuestros pacientes en áreas distintas, como lo son el acompañamiento presencial, estar allí presentes en cada uno de los procesos de curación y de cuidado de estos pacientes, apoyando a sus familiares, apoyándoles incluso emocionalmente y desde una perspectiva psicológica. Incluso también se entiende y se ha notado por investigaciones resultados muy positivos de cómo la enfermería influye incluso en un ámbito espiritual en el cuidado de cada uno de los pacientes. Es por eso que el escritor en el texto con relación al cuidar nos enfatiza la integralidad que debemos tener como profesionales y poder transmitir esto en cada uno de los cuidados con nuestros pacientes. De allí entonces que debemos ser profesionales integrales, que cada uno debemos tener un cuidado y tener también una identificación con nuestros usuarios, poder ponernos en su lugar y humanizar nuestro servicio. Es lo que se quiere, no tener enfermeros quizá desligados de la realidad de nuestros pacientes y de su familia, sino que esto pueda acercarnos a ellos y que de esta manera el cuidado y la estancia mientras se realiza el proceso de sanación pueda ser el mejor, teniendo incluso resultados en el proceso y mejorando no solo la calidad, sino el tiempo de curación de cada uno de ellos. De ahí entonces que este tema tiene mucha importancia en la antropología, dado que es uno de los factores relevantes de la enfermedad y de la vida misma del ser humano. En conclusión, lo que quiso decir el autor en este escrito es que nosotros como enfermeros, más que enfatizarnos en el cuidado físico de la persona, debemos enfatizarnos en el cuidado espiritual, emocional y psicológico, ya que muchas veces, por ejemplo, los adultos mayores han experimentado el abandono y lo que es el desprecio. Nosotros como enfermeros debemos actuar en ese sentido, dándole apoyo emocional, compartiendo con ellos y hacerlos sentir que aún hace parte de la sociedad. Sin duda debemos ser profesionales de mucha simpatía y empatía con nuestros usuarios, es demasiado importante. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad también de que en la medida que sea necesario que alguna persona requiera nuestro cuidado, podamos entonces estar dispuestos de manera completa, ocupando cada una de las esferas del ser humano y pudiendo ser integral en ese proceso de cuidado. Algunas culturas en Colombia, por ejemplo, como son la cultura guayú, viéndolo desde una perspectiva antropológica, la abordaremos y tendremos en cuenta algunos aspectos muy importantes. Los guayú son una cultura, una comunidad indígena ubicada al noroccidente colombiano, en la Guajira colombiana, o más bien colombo-venezolana. Esta cultura o esta comunidad convive allí y tienen unas particularidades muy especiales. Hablaremos, por ejemplo, acerca de cómo se organizan. Ellos están organizados en algunos clanes, que son, por decirlo, grupos que se conforman en la que cada uno de estos grupos tiene un líder, que es el que representa y el que dirige allí la comunidad o cada uno de los clanes. También estas culturas tienen un personaje o una función muy especial que se denomina piache. El piache en la cultura guayú ocupa el lugar de lo que en nuestra cultura occidental pudiera determinarse un médico o un enfermero. Este se encarga de solucionar los aspectos de salud de la comunidad, brindando no solo un diagnóstico, sino también un cuidado y unos medicamentos para su tratamiento. El piache, por ejemplo, en la cultura guayú, utilizan algunas hierbas, algunas plantas especiales que ellos a la vez, es más bien de toda la historia, han determinado que cumplen funciones vitales para los tratamientos de diferentes enfermedades. Algunas de ellas, por ejemplo, son la abija roja, que utilizan para tratar algunas enfermedades de la piel, algunos brotes. Otra de ellas es, por ejemplo, la malúa, que utilizan también para algunas curaciones. Y también
el Piache es encargado de realizar algunos ritos especiales, como lo son de pronto el rito de mantener la comunidad libre de algunos espíritus o algunos de pronto males que tienen ellos identificados en su cultura. Ellos realizan estos tratamientos y el Piache es el encargado, el centro, como de mantener en estas culturas o de dirigir todos los aspectos sanitarios de su comunidad. Están divididos entonces de esta manera, y la cultura guayú es una cultura representativa de nuestra tierra colombiana y latinoamericana, y es muy importante verlo desde esta perspectiva antropológica. No solo en materia de medicamentos o de tratamientos, sino también desde una perspectiva alimenticia, pues tienen una particularidad de alimentarse dadas las condiciones climatológicas y agrícolas de la zona. Es una zona desértica en la que solo crecen cierto tipo de alimentos, y algo muy particular en ellos es alimentarse de ganado. Ellos, crían allí algunos ganados, algunos chivos determinados así en la región para su consumo y poder mantener su estilo de vida. Esas son algunas características, por ejemplo, de la cultura guayú. Así como esta, hay otras culturas también, como la cultura Huaytoto, de la cual les hablaremos a continuación. Ahora hablaremos sobre la comunidad indígena, los Huitotos. Los Huitotos son de la Amazonía colombiana y peruana. La gran parte donde ellos habitan es el río Caquetá, el Putumayo y cerca de Leticia. Bueno, los Huitotos viven en casas ovaladas que se llaman malocas. En esos lugares viven muchas personas, pero cada maloca tiene un dueño. ¿Por qué viven tantas personas? Porque es de tan gran tamaño que el dueño convive con las demás personas que no tienen como la jerarquía que tiene él para obtener una maloca. Otra de las cosas es que estos lugares son utilizados por los hombres para hacer los ritos y para hacer los tipos de reuniones que suelen hacer ellos. Los Huitotos se sobreviven o su economía se basa sobre la pesca, sobre que recogen frutos silvestres y entre otros. Los Huitotos, además de esos, tienen jerarquías. También los Huitotos, los hombres cazan con lanza, con cuchillos y con sus diferentes técnicas que pues se le ha enseñado en el proceso de su vida. También vamos a continuar abordando un tema muy importante. Hay 10 términos que queremos compartir con ustedes acerca de la importancia de lo que es la antropología y cómo cada uno de ellos tiene relación con la enfermería. Y vamos a empezar con aculturación. Aculturación, ese término define el proceso que tenemos nosotros de adaptación a una cultura. Es decir, nosotros como enfermeros debemos estar preparados y tener en cuenta eso, ya que nosotros podemos hacer prácticas y el rural en muchas partes de nuestro país y nos pueden tocar en comunidades indígenas, entonces debemos saber adaptarnos a sus culturas. Otras es la antropología. La antropología es el estudio del hombre. ¿Por qué nosotros? Porque nosotros estamos encargados del cuidado de él. Entonces debemos saber en qué consiste y cómo es el ser humano. También vamos a continuar con lo que es la arqueología propiamente. Determinamos que es una palabra demasiado importante, un término muy importante, porque encierra todo justamente lo que venimos tratando. De hecho, se pudiera decir que es la que engloba o, digamos, da forma a todo lo demás. Muy importante también es el chamán. ¿Por qué? Porque entendemos que ocupa en algunas culturas indígenas el lugar que de pronto podemos ocupar el personal de salud en una cultura de pronto un poco más civilizada u occidental. Hay otros términos también que les vamos a explicar a continuación. ¿Qué sería la cosmovisión? Es la manera en que yo veo el mundo y la manera en que yo veo las culturas. El hecho que yo la vea de una manera no quiere decir que las demás personas lo van a ver de esa manera. Entonces yo debo estar consciente y saber de que cada uno tiene un punto diferente y que cada persona tiene una manera diferente de ver el mundo y sus culturas. Otra que podemos ver, la etnología, que es la ciencia que se encarga de estudiar y de cómo se adapta entre culturas. Es decir, de pronto en algún momento tengamos un paciente de alguna comunidad indígena, saber cómo relacionarnos con ellos y no imponerles conocimientos que quizás nosotros tengamos y que ellos crean que no lo es. Y la última que voy a explicar es el ritual. El ritual es como un conjunto de procesos que hacen las comunidades indígenas cuando se pasa de niña a mujer, cuando se pasa de, no sé, el nacimiento, la pubertad y la muerte.
Hay otros tres términos para finalizar que queremos compartir, es por ejemplo el TH. El TH, como mencionábamos, al igual que el chamán en algunas culturas, ocupa justamente ese lugar, que de pronto para nosotros puede ser el enfermero, el médico o cualquier personal de salud. Hay también, por ejemplo, otra palabra que son las tribus y son los grupos, es decir, cómo las personas y nuestra sociedad se divide en diferentes grupos y la manera en cómo esto es importante a la hora de atender un personal, identificar de dónde viene y cuál puede ser su cultura, cómo podemos hacer que su estadía y su proceso mientras está en curación o recuperación de la salud pueda ser mejor. Y en última instancia tenemos lo que es la etnografía, el estudio propio de cada una de las culturas, y pues se va muy de la mano con lo que es la etnología que antes se les explicaba a Karina, y lo que consiste es la etnografía en estudio de la cultura de manera individual y la etnología pues comparar una con la otra. Esos son los 10 términos que consideramos son más importantes y que tienen relación directa con nuestra profesión o nuestro proceso de formación, como lo es el tema de la enfermería. Continuaremos hablando acerca de la importancia o la relación que tiene la antropología con la enfermería. Entendemos entonces que la antropología con la enfermería tienen mucho que ver. Primero, una estudia los aspectos físicos y también culturales del hombre, como lo es la antropología, y la enfermería es el arte de cuidar. Cómo manejar y cómo entender la relación en cada una de estas. Resulta que para nosotros poder cuidar al hombre necesitamos conocerlo, y para conocerlo necesitamos que en cada uno de los aspectos que integran el ser humano nosotros poder tener un manejo adecuado, poder entender incluso las diferentes culturas que contiene el hombre o que tiene el hombre en sí en los distintos lugares y regiones del planeta Tierra. De esta manera entonces entendemos que es mucha la importancia que tenemos en estas dos relaciones, en estos dos temas, en estas dos áreas y en estas dos ciencias. ¿Por qué sería importante pues, la antropología en la enfermería? Es porque nosotros tenemos pues, que atender a diferentes comunidades, diferentes pueblos, entonces nosotros debemos saber cómo se lleva o cómo poder relacionarnos con ellos, ya que ellos tienen diferentes lenguajes, también tienen diferentes ritos y ese tipo de cosas que nosotros debemos adaptarnos y saber manejarlos, ya que nosotros somos profesionales de salud y vamos a estar siempre en contacto con aquellas personas que quizás lo necesiten. Tenemos también un tema muy importante que hablar, que es el sufrimiento y la muerte. Vamos a empezar a los sufrimientos. ¿Por qué el sufrimiento es tan hablado en la vida de las personas? El sufrimiento hace parte de nosotros, ya que es algo que vemos todos los días y con lo que nos enfrentamos todos los días. Muchas veces las personas que están sufriendo se sienten vulnerables y tienen bajo autoestima y muchas cosas en su situación emocional. ¿Cómo influimos nosotros los enfermeros en esto? Nosotros, como hablaba antes, debemos tener la paciencia y tener el tacto para poder ayudarles y hacer que su enfermedad o por lo que estén sufriendo sea un poco más llevadero. También nos gustaría hablar acerca del sufrimiento, algunos temas importantes, y es diferenciarlo de lo que es el dolor. Se entiende entonces como dolor de pronto aquel padecimiento físico, ¿cierto? Producido de pronto por alguna enfermedad directamente, más el sufrimiento se entiende como aquel sentimiento, o más bien desde una perspectiva psicológica, como aquello que nos está causando, digamos, a nuestra integridad de manera general. Es de ahí entonces que podemos encontrar incluso clasificaciones para el sufrimiento, como son incluso el sufrimiento tecnológico, de acuerdo a la relación que nosotros podemos tener con diferentes tecnologías, y también otros tipos que de pronto por cuestiones de tiempo no vamos a ampliar en ellos, pero son muy importantes. El autor entonces presenta el sufrimiento y dice que es como la otra cara de nuestra sociedad de pronto, porque normalmente en condiciones habituales nosotros estamos bien, gozamos de salud y tenemos unas condiciones excelentes, pero cuando llega el sufrimiento, esa es la cara que muy pocos de pronto podemos ver, y es allí donde entra en juego la enfermería a apaciguar o a llevar o acompañar a las personas en esa etapa de sufrimiento. Y de ahí entonces esto tiene mucha importancia con todo lo que es la antropología. En última instancia nos gustaría hablarles acerca de la muerte. También, al igual que el sufrimiento,
tiene relación directa con todos nosotros, porque sabemos que muy posiblemente o seguramente vamos a tener que afrontarla, y tenemos que afrontarla no solo la nuestra en algún momento, sino la de otras personas. ¿Cómo la abordamos? ¿Cómo entendemos que hace parte de nuestro estado actual? Y cómo entender las diferentes culturas y cómo las aborda cada una de ellas. Es por eso entonces que entendemos que estos dos temas son de vital importancia al momento de hablar de antropología. Bueno, ¿cómo aplicar la antropología en la enfermería? Bueno, sin duda alguna, yo creo que una de las maneras o de las dos maneras principales en cómo se puede aplicar la antropología en la enfermería es la siguiente. Primero, nosotros como enfermeros podemos trasladarnos o ser trasladados o tener nuestro lugar de trabajo en distintas regiones del planeta. Y allí es donde entra en juego todo lo que hemos visto anteriormente. Por eso este tema práctico se deja para el final, para entender cómo todo lo anterior puede entonces relacionarse de manera práctica en este punto. Y si yo soy trasladado, digamos, a un país de Sudamérica, Norteamérica, Europa, África, Asia, es allí donde voy a ver que conocer cada una de estas culturas y entender, respetarlas y amarlas y poder cada una de ellas mirar cómo puedo atender sus necesidades desde el punto de vista de los cuidados de enfermería, es esto entonces cómo yo puedo relacionarme con la enfermería. Adicional a esto, puedo atender incluso pacientes que vengan de distintos lugares del planeta. ¿Cómo voy a empezar a abordar estos temas? ¿Cómo lo voy a realizar? ¿De qué manera? ¿Cuál va a ser mi ética? ¿Va a ser respetando estas culturas, entendiéndolas, estudiando y conociéndolas? ¿O de pronto poniendo una división para atenderlo? Y de pronto discriminando a estas personas. Sería uno de los puntos, pero la idea es que esto no suceda y ahí es donde entra en juego todo lo que hemos visto anteriormente para la antropología y la práctica de la enfermería. Ok, yo lo tomaría, ya que pues como decía mi compañero Esteban, nosotros estamos en el momento que de pronto nos traslades a algún lado del país o del planeta, como él comentaba. Nosotros debemos, como amamos nuestro trabajo y nuestra vocación es servir, debemos estar dispuestos a entender y estudiar un poco de las culturas, para el momento que lleguemos a tener contacto con ellos, no tengamos de pronto no saber qué hacer o equivocarnos en la manera de tratar, ya que ellos tienen una manera diferente de curación a la que manejamos nosotros. Entonces sería más que todo respetar su cultura y adaptarnos a lo que ellos son, pero sin embargo prestar nuestros servicios como enfermeros. Por eso, ese es el programa o ese es el video que quisimos presentarles. Tenemos entonces este compilado y esperamos que haya sido de mucha ayuda y haya ampliado mucho los horizontes en cuanto al conocimiento de la enfermería, tanto como de la antropología. Estuvieron para ustedes Karina Montalvo y Esteban Lemus. Muchas gracias.